Bueno, pues estamos entonces con lo que ya en alguna clase ya vimos, que siempre es como una escena, un diálogo que siempre pongo de ejemplo como uno de los últimos ejemplos, ¿no? Porque es bastante complejo. Cuando uno está leyéndolo, bueno, pues de las novelas no hay manual de instrucciones, ¿no? Uno no sabe cómo tiene que leer una novela y a veces la lee como normalmente la suele leer. Y hay novelas que piden otra forma de leer, ¿no? Y darnos cuenta un poco que la propia novela, la propia escritura, el propio texto tiene incluido dentro, sin explicitarlo, su manual de instrucciones, ¿no? Entonces, el fragmento este, que ya hablamos en alguna clase, de La Casa Verde, de Vargas Llosa, que es una de sus primeras novelas, creo que es la segunda, si no recuerdo mal, sí, está los cuentos aquellos, luego está, bueno, se me fue ahora, bueno, lo tengo aquí, en obras completas. Déjame que os diga un momento. La ciudad y los perros, se llama así. La ciudad y los perros, La Casa Verde y luego Conversación en la Catedral, ¿no? Que son tres novelas fundamentales, ¿no? Pero son complejas, claro, sobre todo La Casa Verde y la Conversaciones en la Catedral, ¿no? Entonces, de entrada, si uno lee esta escena, así como continuo, ¿no? Y entiende que todo transcurre en un espacio de tiempo habitual, cronológico, en un mismo espacio y en un mismo tiempo, pues igual uno no entiende mucho o no entiende nada, ¿no? O sea, un poco el comienzo, ¿no? De un fragmento. Estos son un grupo de muchachos, una cuadrilla, que van de fiesta por ahí y, bien, pues entran en un bar, en un local y, bueno, montando jarana y todo esto, ¿no? Entonces, un poco la escena, pues, comienza así, ¿no? Los inconquistables entraron como siempre, abriendo la puerta de un patadón y cantando el himno. Eran los inconquistables, no sabían trabajar, solo chupar, solo timbear. Eran los inconquistables y ahora iban a culear. Solo te puedo contar lo que soy yo esa noche, muchacha, dijo el arpista. Te habrás dado cuenta que casi no veo. Eso me libró de la policía. A mí me dejaron tranquilo. Ya está caliente la leche, dijo la chunga, desde el mostrador. Ayúdame, selvática. La selvática se levantó de la mesa de los músicos, fue hacia el bar y ella y la chunga trajeron una jarra de leche, pan, café en polvo y azúcar. Las luces del salón estaban encendidas aún, pero el día entraba ya por las ventanas, caliente, claro. La muchacha no sabe cómo fue, chunga, dijo la arpista, bebiendo su leche a sorbitos. Josefino no le contó. Le pregunto y cambie de conversación, dijo la selvática. ¿Por qué te interesa tanto? Dice. No sigas que me da celos. Además de sinvergüenza, hipócrita y cínico, dijo la chunga. Solo había dos clientes cuando entraron, dijo el bolas. Era en esa mesa. Uno de ellos era seminario. Los John y Josefino se habían instalado en el bar y gritaban y brincaban, muy disforzados. Te queremos, chunga, chunguita, eres nuestra reina, nuestra mamita, chunga, chunguita. Déjense de cojudeces y consuman, o se mandan a mudar, dijo la chunga. Se volvió a la orquesta. ¿Por qué no tocan? No podíamos, dijo el bolas. Los inconquistables hacían una bulla salvaje, se los notaba contentísimos. Es que esta noche estaban forrados de billetes, dijo la chunga. Es decir, cuando uno lee, tiene una sensación como de desubicación, ¿no? De repente hay un desfase en el tiempo, realmente no sabemos muy bien en qué momento estamos, en qué espacio, en qué tiempo, hasta que nos damos cuenta de que hay dos escenas que se están solapando. Es decir, cuando nos vamos dando cuenta de esto, es como en un montaje cinematográfico, ¿no? Al final está utilizando una técnica de montaje que si lo viéramos en una película o en una serie, si lo viésemos, pues no nos sería nada extraño, ¿no? Como va cambiando la escena y cambia el espacio y cambia el tiempo. Pero en literatura, y sobre todo si no hay ningún tipo de aviso, si no hay ningún tipo de advertencia, si no hay unos saltos avisados por el narrador, ¿no? Claro, es un poco, nos desubica un poco, ¿no? Si de repente uno lee y empieza a entender qué fragmento pertenece a qué momento, incluso podríamos hacer el ejercicio de juntar, digamos, es como si tuviese, realmente tengo dos escenas, ¿no? Hay una primera escena en la que esta cuadrilla, estos amigos, este grupo, pues entra por la noche, es de noche, entran en el local, montan la fiesta, llegan con dinero, se ponen a beber, se arriban a las chicas, se meten con la orquesta, todo este rollo, ¿no? Es, digamos, la noche de fiesta. Y luego está la escena del después, ¿no? Cuando ya amanece
y cuando un poco la dueña del local, algún músico, alguna de las chicas que trabajan en la Casa Verde, pues empiezan a hablar un poco, bueno, qué ocurrió y qué es lo que pasó y cómo se produjo lo que se produjo, etcétera, ¿no? Y en lugar de tener un capítulo o una escena por un lado y otra escena para otra, pues lo que hace Vargas Llosa es fundirlas, es montarlas, solaparlas, ¿no? Entonces, claro, si uno leyese, por ejemplo, hiciese el ejercicio, que no es necesario, pero lo podemos hacer a nivel técnico, a nivel simplemente analítico, de separar esas dos escenas que no lo hace, pues se entendería todo mucho mejor, ¿no? No lo vamos a hacer aquí, pero si no sería muy tedioso, ¿no? Pero un poco esa idea de que estamos viendo dos escenas solapadas. Es decir, hay dos tiempos en un mismo espacio, porque el espacio de la Casa Verde es el local, pero hay un momento en el que esta banda entra por la noche, estos grupos de amigos, es decir, hay un momento que es el momento de fiesta, el momento de jarana, el momento de bulla y todo esto, y luego el momento de cuando estos chicos se fueron, el momento de reflexión donde los que quedan allí, los trabajadores y todo esto, se preguntan qué ocurrió y empiezan a analizar. Entonces, esos son momentos solapados en un espacio, pero solapados sin ningún tipo de aviso, es decir, con saltos absolutamente imprevistos, pero sí que preparados, porque hay momentos en los que incluso hay una respuesta a un diálogo, que es lo interesante, no hacerlo de cualquier manera, sino que hay un diálogo, digamos que tenemos escena 1, escena 2, la escena 1 sigue un orden, la escena 2 sigue su orden, pero a la vez podemos ver cómo en algunos momentos algún diálogo de la escena 1 se responde con la escena 2. Entonces hay una implicación que va mucho más allá de un mero de colocar simplemente por colocar de cualquier forma, ¿no? Y ahí está un poco el trabajo también de hilar o de tejer ese texto muy bien hecho, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? Claro, muchos os preguntáis, ¿por qué hace falta hacer esto? También se podría responder, ¿por qué seguir haciéndolo de siempre, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene seguir escribiendo siempre igual y con las mismas soluciones, con las mismas técnicas, con el mismo proceso, con el mismo... es decir, ¿para qué? O sea, si hay tantas novelas escritas, ¿para qué yo voy a hacer una novela que sea un calco de todas las que ya están hechas, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido. Entonces, simplemente por el hecho de poder hacer algo, de ver hasta dónde puede llegar la forma, cómo se pueden contar historias, de qué manera puedo trabajar diferentes formas de contar una historia, solo por eso ya valdría la pena. Pero, desde luego, aquí hay una cosa muy interesante, que es, en este contexto en concreto, un poco este tipo de técnica, lo que está haciendo es intentar solapar dos tiempos. Y una de las cuestiones importantes siempre bueno, en narrativa es la cuestión del tempo, ¿no? Es decir, es como, y uno de los grandes hándicaps inevitables del lenguaje es el tiempo, ¿no? Que después una palabra va a la otra y después va a la otra, ¿no? No se dan dos o tres palabras a la vez, ¿no? En música es diferente. En música, por ejemplo, sí que hay varios discursos al mismo tiempo. Es decir, hay muchas voces sonando a la vez y no por ello es ininteligible, sino todo lo contrario, ¿no? En cambio, con el lenguaje transitivo, con el habla, es muy difícil, ¿no? Pensar esto, que varias voces están hablando a la vez y eso lo hace todavía más hermoso o más inteligible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es un poco llegar a ese punto de engañar al oído y como si dos tiempos estuviesen a la vez, ¿no? Entonces, es muy interesante. Hace poco, por ejemplo, estuve viendo una película que es muy interesante en ese sentido, The Arrival, ¿no? La llegada, que está basada en un cuento de Ted Chiang que se llama La historia de tu vida, ¿no? Y ahí se plantea una cosa muy interesante, que es, bien, aparecen unos extraterrestres, ¿no? Llegan unas naves sin ningún tipo de engaño, aparecen unos extraterrestres, unas naves espaciales en diferentes puntos del planeta, y ahí se plantan y se quedan. De momento no hay ningún movimiento, estamos aquí, somos unos extraterrestres. Y ahí, más que empezar a jugar con estas cuestiones de, bueno, las guerras de los mundos y de las galaxias y todo este tipo de movidas, claro, el problema principal es, viene alguien, un ente, que no está en nuestro código, ¿no? Que seguramente físicamente va a ser muy diferente y cómo se comuniquen y todo, ¿no? Su mundo va a ser completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentran estos mundos, ¿no? Es decir, cómo si a una persona completamente ajena a nuestro lenguaje, pero completamente ajena a nuestro mundo, ¿cómo nos podemos comunicar con esa persona, ¿no? Entonces, ahí está un poco el key tanto de la película como del cuento de Ted Chiang, y lo que propone el autor, que es muy interesante, os hago un pequeño spoiler, pero bueno, da igual, no es tan grave, no estoy contando nada tampoco trascendente, podéis ver la película y podéis leer el cuento sin problema. Es que estos extraterrestres tienen un tipo de lenguaje
que no es lineal. Es decir, que es, claro, estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Y para nosotros, sabéis que, no me quiero poner repelente, pero bueno, ya sabéis que lo que decía Kant, ¿no? Que hay dos cuestiones que son irrebasables, ¿no? Que es el espacio y el tiempo, ¿no? Para nosotros no existe el no espacio y no existe el no tiempo. O sea, siempre hay un espacio y siempre hay un tiempo, ¿no? Nuestra imaginación no es capaz ni siquiera de imaginar algo sin espacio y sin tiempo, ¿no? Quizás por eso es tan inimaginable la muerte, ¿no? Porque es el no espacio y el no tiempo, es completamente inimaginable, completamente una cosa que no, nuestra cabeza no llega ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que se plantea la posibilidad de un lenguaje en el que todo se está dando a la vez, es decir, que de alguna forma no sea lineal, es decir, que, bueno, tenéis que ver la película y tal, porque si no yo voy a enrollar con cuestiones estas metapatafísicas y tampoco voy a aclarar nada, ¿no? Pero digamos que un poco la idea en este tipo de técnicas es cómo romper esa linealidad del lenguaje, ¿no? Cómo de alguna forma estar imbricando dos tiempos, dos escenas que ocurrieron en tiempos diferentes y en la literatura nos atrae un poco como ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Como ver pasado y futuro a la vez, ¿no? Bueno, o cualquier otra cosa que os ocurra, pero digamos que tampoco os asustéis de esas cuestiones, es decir, es normal que en terreno literario, en terreno artístico, intentemos siempre luchar contra los límites, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene todo esto? Bueno, pasar un rato también, ¿vale? Pues nada, si tenéis opción, pues leeros La Casa Verde, porque digamos que está plagada de ese tipo de técnicas. Vargas Llosa lo utiliza en otras novelas también. Pero bueno, esto es muy interesante porque, bueno, sobre todo cuando nadie te lo ha dicho y empiezas a leer la novela, pues te desquicia un poco hasta que le coges lo que te está proponiendo, ¿no? Y es un poco como de repente cuando uno trabaja lógica, matemática, cosas de ese tipo, pues cuando uno de repente acierta o entiende un problema lógico o una proposición lógica y uno, bueno, es una tontería, pero de repente uno se alegra mucho, ¿no? De repente, cuando de repente descubre ahí una cosa por su propia cabeza, una proposición lógica, una cuestión de ese tipo. Pero, en fin, no soy más la matraca. Leeros La Casa Verde y leeros Vargas Llosa, dejaos de prejuicios y tonterías, porque es un escritor fundamental. Sobre todo las primeras novelas, ¿no? La ciudad y los perros, La Casa Verde, Conversación en la catedral. Luego cambia mucho del estilo con La tía Julia el escribidor, pero es una novela también fantástica, muy bonita, muy bien escrita. Una loa, digamos, al arte de contar. Y de las últimas también tiene novelas muy buenas, ¿no? Tiene yo, por ejemplo, si vais a leer Vargas Llosa y nunca lo habéis leído, no leáis El sueño del Celta, por favor, o cosas de este tipo. Pero, bueno, es un escritor fundamental, ¿vale? Ya sé que ahora está de moda ponerlo mal y criticarlo y todo esto, pero es un absurdo, ¿vale? Es uno de los escritores más potentes que tenemos en nuestra lengua, sin duda ninguna, vamos, o sea, ¿vale? Pues nada, seguiremos con estos vídeos desde casa, from home. Que lo paséis bien y leed un rato, que no todo van a ser series. Chao, chao.